sus locuras y crueldades. Un día se le oyó decir, y no haya más que un señor, no haya más que un rey. Para impedirle que tomase la diadema, se le dijo que era superior a los reyes, y de ello dedujo que era un dios. Hizo venir de Grecia todas las estatuas de Júpiter, les quitó la cabeza para ponerle suya en su lugar, y exigió de sus súbditos que le adorasen bajo el nombre de Júpiter latino. Todos los pueblos de la tierra se arrodillaron delante de este incentato, y solo los judíos le resistieron. Le inmolaban pavos reales, gallinas de la India y de África, gansos negros y faisanes. Muchas veces hablaba en voz baja al oído de Júpiter, y una vez se le oyó amenazarle con estas palabras. Te volveré a enviar a Grecia de donde te hice venir. Todas estas escenas grotescas iban mezcladas con sangre y excesos. Su pasión no respetaba el rango ni el nacimiento. Se burlaba de la memoria de Augusto, y ultrajaba la reputación de Livia, su bisabuela. Por puro capricho mandó asesinar a su hermano Tiberio, y obligó IMSTORIA romana. Y 17. Quiso su suegro Silano a que se degollase con una navaja de afeitar. En medio de su delirio, trató a todas las órdenes del Estado con la misma violencia y desdén. Un día quiso que los senadores, revestidos de las primeras magistraturas, viniesen delante de su carro triunfal a pie por espacio de muchas millas, y permanecieron después de pie cerca de su mesa, arremangados como si fueran esclavos. Habiéndose enamorado locamente de un caballo llamado Incitado, mandó hacerle una cuadra de mármol, una artesa de marfil, jaeces de púrpura, collares de perlas, le dio una casa completa, esclavos, muebles, quiso que fuesen a comer a su casa, y añádese que había manifestado la intención de elevarlo al consulado. Lo que admira es que las órdenes sanguinarias de este príncipe demente eran ejecutadas con apresuramiento. Alimentaba a los animales destinados a los espectáculos con la carne de los criminales, y hacía que los devorasen vivos. Si alguno no aplaudía sus juegos y representaciones, le hacía cerrar por la mitad del cuerpo, 6 le condenaba a las minas. Llegó su barbarie hasta el punto de obligar a los padres a que asistiesen al suplicio de sus hijos. Habiéndose persuadido un día de que todos los desterrados deseaban su muerte, ordenó al momento su exterminio. Cuando enviaba a alguno al suplicio, haz de modo, decía al verdugo, que sienta llegar la muerte. Furioso de ver un día que el pueblo era de opinión contraria a la suya en una representación teatral. Plegue al cielo, dijo, que el pueblo romano solamente tuviese una cabeza, para poderla cortar de un solo golpe. En fin, para hacer memorable su reinado, deseaba derrotas sangrientas, pestes, hambres y temblores de tierra. Su furor por la igualdad absoluta se dirigía contra todos los géneros de gloria y de mérito. Quitó a las familias más ilustres las condecoraciones de sus antepasados. 26. 418. ALMACEN de la juventud. A los Torcuatos sus collares, a los Incinatos sus cabellos rizados, a los descendientes de Pompeyo su glorioso apellido. Quena destruir las obras de Romero, y desterró de todas las bibliotecas las obras de Virgilio, a quien llamaba poeta sin genio ni ciencia, y las de Tito Livio, a quien acusaba de prolijidad e inexactitud. Su EXPEDICION a Germania, 37 a 40. Cansado de derramar sangre en Roma, se le ocurrió hacer la guerra y atacar a los germanos. Al pronto salió con tanta precipitación, que los batallones no pudieron seguirle, y después aflojó de tal modo su marcha, que se hizo llevar perezosamente en una litera por 8 esclavos, después de haber dado la orden a todos los habitantes de las ciudades vecinas para que limpiasen los caminos y los regasen con el objeto de quitar el polvo. Para darse una traza de severidad, destituyó casi todos los tenientes y centuriones, y privó a los veteranos de una parte de la cantidad que se les debía. No sabiendo a quién hacer la guerra, envió a algunos alemanes de su guardia al otro lado del Rin, les mandó se ocultasen en una selva, y fueseis enseguida a sorprenderles y hacerles prisioneros. Volvió a Lyon después de esta loca campaña.
Como sus cautivos no eran bastante numerosos, compró algunos galos de talla triunfal, les vistió al uso de los germanos, les obligó a aprender algunas palabras de Teutón, a poner rojos sus cabellos, a que se dejasen crecer su barba, y les envió a Roma para que permaneciesen en los calabozos, esperando la solemnidad de su triunfo. Entretanto abrumaba a los galos con exorbitantes contribuciones. Imaginó vender en la plaza pública de León los muebles y joyas de sus antepasados. Despojó sus palacios de Italia, y bajo pretexto de que un objeto habla pertenecido a César, a Augusto VI a Tiberio, Obli. Historia romana. 419. Daba a los ricos provinciales a que se le comprasen muy caro. Él mismo llamaba a los compradores, y desempeñaba las funciones de alguacil y pregonero. Con el dinero de esta venta, lid juegos cuyo gasto fue excesivo. Se distinguen principalmente los juegos de elocuencia griega y latina, en los que el autor de una pieza de mediano mérito era condenado a lavarla con su lengua. Un día, en que Cayo, vestido de Júpiter, pronunciaba sentencias desde lo alto de su tribunal, un galo pareció admirarse de ello. Llamó la atención del emperador la actitud del bárbaro, y le preguntó lo que le parecía. Me pareces, respondió el galo, una grande extravagancia. Muerte de Calígula, 44. Cuando aquel insensato volvió a entrar en Roma, dijo altamente que venía por consideración al pueblo y a los caballeros, pero no por los senadores, y amenazó con su espada a todos los nobles. Todavía le dejaron multiplicar sus crímenes e infamias. Durante 4 meses. Al fin, el 24 de enero, a la 1 de la tarde, el pretoriano Casio Chereas, cansado de las burlas groseras que Calígula se permitía contra él, le di 6 de puñaladas. Murió a los 29 años, y reinó 3 años, 10 meses y 8 días. Su cadáver fue llevado secretamente a los jardines de Lamia, le quemaron en una hoguera hecha de priesa, y después le enterraron y cubrieron su tumba con un ligero césped. Advenimiento de Claudio, 41 a 54. Cuando se esparció el rumor de la muerte de Cayo, el pueblo no se atrevía a creerlo. Los conjurados y los senadores pensaban en restablecer la libertad. Este nombre sagrado volaba de boca en boca, y ya. Se hablaba de abolir la memoria de los husares y de destruir sus templos. En medio del 420 ALMACEN de la juventud. Tumulto, el estúpido Claudio, tío de Cayo, se había retirado a un comedor, y después se fue a una galería próxima, donde se ocultó detrás de los tapices que cubrían la puerta. Un soldado que se hallaba casualmente cerca de allí al ver sus pies que pasaban, quiso saber quién era. Así que le reconoció, le saludó como emperador en el momento en que Claudio se echaba a sus pies para pedirle la vida. Todos los demás soldados aplaudieron esta proclamación, pusieron a Claudio en una litera y le llevaron hasta el campo sobre sus hombros. Los cónsules, el Senado y el pueblo se vieron obligados a ratificar lo que había hecho el ejército, y el imperio, después de haber obedecido a un loco, tuvo por señor a un imbécil. Carácter de Claudio. Este Claudio, cuya estupidez se hizo proverbial, tenía sin embargo algunos conocimientos. Añadió 3 nuevas letras al alfabeto romano, escribió en griego la historia de los tirrenos en 20 libros, la de los cartagineses en 8, y dejó en latín 8 libros de memorias y una historia romana en 41 volúmenes que comenzaba en el reinado de Augusto. Pero sus parientes, a fuerza de tratarle de imbécil, le entontecieron realmente. Su madre acostumbraba decir para caracterizar a un necio: es tan animal Romo mi hijo Claudio. Augusto le llamaba el pobre hombre y hacía colocar a su lado 11 su primo Silano, para impedirle que dijese tonterías. Toda la corte se divertía con él. Si llegaba demasiado tarde para cenar, dice Suetonio, no le recibían sino después de hacerle dar una vuelta alrededor de la mesa pidiendo un sitio. Cuando se dormía después de la comida, lo que le sucedía muchas veces, le arrojaban titos de aceitunas y de dátiles, o algunos bufones se divertían en despertarle con un látigo 6-1. Historia romana. 4-2 y vara.
Algunas veces le ponían borceguíes en las manos, para que al despertarse se frotase con ellos la cara. Cuando llegó a ser emperador, se esforzó en hacer creer que su demencia había sido fingida, y que con ella había querido sustraerse a los golpes de su cruel predecesor. Sus primeras leyes dieron una apariencia de verdad a este subterfugio, porque revelaban una profunda sabiduría. Así es que rehusó los honores divinos, abolió las acusaciones de lesa majestad, mejoró la condición de los esclavos, y se mostró verdaderamente padre de las provincias. Pero muchas veces, en el ejercicio de sus funciones, dejó escapar rasgos de la más insigne extravagancia. Estando sentado en su tribunal de juez, le sucedió decir seriamente por única sentencia: me pronuncio por el que tiene razón. Después de haber hecho esperar largo tiempo un testigo que había de venir de la provincia, concluyó por decir: ha muerto, y creo que eso le está muy permitido. Los abogados abusaban de su paciencia hasta el caso de volver a llamarle cuando bajaba de su tribunal, y retenerle por el vestido 6 por el pie. Lo que no debe sorprender, dice Suetonio, puesto que un griego que pronunciaba una defensa se atrevió a decirle: tú también eres viejo e imbécil. Expediciones de Claudio y sus conquistas. Este príncipe insensato ejecutó, sin embargo, lo que no habían podido hacer Augusto ni César. Hizo en la Gran Bretaña una invasión y se apoderó de la parte meridional de esta comarca. Aulo Plantío, que tenía el mando de las legiones, penetró hasta el Saberna, y sostuvo por espacio de 2 días un terrible combate en las orillas de este río. La victoria no se había decidido enteramente en favor de los romanos. Entonces Claudio resolvió desembarcar personalmente entre los insulares. Su 26. 422. ALMACEN de la juventud. Presencia reanimó las legiones. Marchó hacia Ectámesis, derrotó a los enemigos en Camulodunum, Colchester, y fue a gozar a Roma de una gloria en vano ambicionada por César. Plantío permaneció en la Gran Bretaña para asegurar y extender las conquistas de Roma. Hizo una provincia de todos los países conquistados al norte y sur del Tames. Este hábil general, que antes había reducido a provincia romana la Mauritania, 42, redujo también después la Licia, 43, la Judea, 44, la Tracia, y abolió todas las prefecturas en Italia. Dominacion de Agripina. Fin del emperador Claudio. Después de la muerte de Mesalina, había jurado delante de los soldados pretorianos guardar el celibato, puesto que el matrimonio le salía tan mal, y había añadido que consentía morir por sus manos, si violaba su juramento. A pesar de este solemne compromiso, se dejó seducir por las gracias y caricias de su sobrina Agripina, y se hizo imponer por el Senado esta unión incestuosa, esta mujer, no menos corrompida que Mesalina, pero más ambiciosa, hizo mucho más mal al Estado. Se hizo dueña absoluta de todos los negocios. Se la veía sentarse en las ceremonias públicas al lado de Claudio, con 61 recibía a los reyes y embajadores, y pronunciaba las sentencias. Su gran plan consistió en hacer adoptar su hijo Luke Dom Nerón y sustituirle en el trono a Británico, hijo de Claudio. El estúpido emperador escuchó sus pérfidas insinuaciones, y prefirió Nerón a su propio hijo. Muy luego se arrepintió de esta adopción y de su matrimonio con Agripina. Había ya devuelto al joven británico toda su ternura, y se disponía a restablecerle en sus derechos. Pero Agripina previno sus intenciones envenenándole. Claudio murió el 13 de octubre de M. Historia romana. 423. Dichosos principios del reinado de Neron, 54 a 68. Nerón solamente tenía 17 años cuando fue proclamado emperador por el pueblo y los pretorianos. Mandó hacer magníficos funerales al emperador Claudio, pronunció su oración fúnebre y celebró su apoteosis. Se mostró lleno de consideraciones para con su madre Agripina, que había sido la autora de su elevación, y le dejó una autoridad sin límites. Ella respondía en su nombre a los embajadores, escribía a los reyes y a las provincias, asistía detrás de un tapiz a las
deliberaciones del Senado, y reinaba verdaderamente en lugar de su hijo, a quien dio por ayo el filósofo Séneca y el prefecto del pretorio Afranio Burro. Mientras que el joven emperador fue dueño de sus pasiones, el pueblo fue dichoso. Asesinato de Agripina, 59. Mas estos dichosos tiempos no fueron de larga duración. Por ciento Leca, ofendido por una palabra de Agripina que se había burlado de la filosofía, le quitó el ascendiente que tenía sobre el emperador. En su orgulloso despecho, habiendo amenazado esta desgraciada princesa a Nerón con retirarle sus favores para concedérselos a Británico, el heredero legítimo de Claudio, el bárbaro emperador ordenó al momento envenenar a su rival. Agripina, echada del palacio, en vano empleó todos los artificios de la seducción para volver a conquistar la confianza y el afecto del emperador. Popea, que entonces había ganado el corazón del monarca, le irritaba todos los días contra su madre, hasta tal punto que resolvió su muerte. El liberto Aniito se ofreció para ejecutar este abominable designio. Nerón había de convidar a su madre a fingir con ella una reconciliación y darle fiestas pomposas. Se convino en volver a conducirla después a Ancio en una 424 ALMACEN de la juventud, galera magníficamente adornada, y Aniceto se comprometió, cuando estuviese en plena mar, a echar a Pike el buque y hacer morir de este modo a la madre del emperador. Este horrible complot fue ejecutado, como fue concebido. Pero Agripina se salvó a nado y pudo llegar a una de sus villas cerca del lago Lucera. Hizo saber a Nerón que había escapado del peligroso accidente que le había sobrevenido. Su desnaturalizado hijo le envió, por consejo del filósofo Séneca y de Burro, el liberto Aniceto armado de un puñal. A la vista de este asesino, Agripina le dijo con resignación y valor: hiere el seno que ha llevado ahí por ciento Herón. Dio el golpe, y Nerón declaró fríamente que desde aquel momento se sentía dueño del imperio. Crímenes y locuras de Neron. Pero por más que hizo Séneca, toda su filosofía fue impotente para calmar los remordimientos que devoraban a su discípulo parricida. En todas partes creía ver la sombra de su madre, que le perseguía armada con el látigo de las furias vengadoras. El pueblo romano aplaudió esta monstruosa maldad, y el Senado votó súplicas a los dioses y fiestas aniversarias para celebrar este atroz atentado. Sin embargo, el culpable no se atrevía a presentarse en la capital de su imperio, y para vencer sus repugnancias hubo necesidad de decirle que cada día era más amado. Volvió pues a entrar en triunfo en Roma, pero no fue sino para deshonrarse para siempre con sus crímenes y locuras. A pesar de sus años dio representaciones teatrales en que él mismo figuraba, y obligó a toda la nobleza a comprometer también su dignidad y pudor. Se complacía en disputar el premio de la poesía y de la música con los jóvenes poetas y artistas de Roma. Al efecto estableció un cuerpo de 5.000 caballeros para IISTORIA romana. 425. Aplaudirle cuando cantaba delante del pueblo. Todas estas locuras agotaron el tesoro público, y para llenarlo recurrió a las prisiones y confiscaciones. Apresuró la muerte de su tía Domicia para gozar de sus bienes. Envenenó a Burro y desterré a Séneca, porque ambos condenaban sus excesos. Repudió a su esposa Octavia para echarse en los brazos de la impúdica Popea, y dio toda su confianza al infame Tigelino. Cada día cometía nuevos asesinatos y nuevas injusticias, arruinaba las provincias y despojaba los templos de los dioses. Pero el pueblo, contento porque recibía distribuciones abundantes de vino y carne y gozaba de los juegos más espléndidos, ofrecía al cielo acciones de gracias cuando sabía que la crueldad del emperador se había satisfecho de nuevo sacrificando algunas nuevas víctimas. Los senadores envilecidos igualmente se prosternaban a los pies de este feroz soberano, y si había algunos, como el virtuoso Traseas, que tuviesen valor para manifestar su indignación a la vista de tan deplorables excesos, al momento eran enviados al suplicio. Incendio de Roma, 65. Se hubiera dicho que no era ya posible cometer mayores horrores, y sin embargo Nerón lo consiguió.
Ofendido del mal gusto de los antiguos edificios, de la pequeñez e irregularidad de las calles de Roma, las pegó fuego tan públicamente, dice Suetonio, que algunos ciudadanos consulares no se atrevieron a detener a sus esclavos, a quienes sorprendieron en sus casas con teas y antorchas. El incendio duró 6 días y 7 noches. Nerón consideraba este espectáculo desde lo alto de la torre de Mecenas, encantado, según decía, de la hermosura del fuego, y cantando en traje de cómico el incendio de Troya. Después hizo edificar un palacio inmenso al que diceis el nombre de Palacio de Oro. 426. ALMACEN de la Juventud. Para hacer frente a los gastos de este edificio gigantesco, despojó a todas las ciudades libres, y todos los pueblos aliados y a todas las provincias conquistadas. Los ricos de Roma, que temían por sus propias riquezas, conspiraron contra este monstruo insaciable. El filósofo Sdneca, el poeta Lucano y el cónsul electo Plautio Laterano se hallaban a la cabeza de esta conspiración. Tenían intención de elevar al trono a Cal Pisón, pero su designio fue descubierto. Todos los culpables fueron citados ante Popeyo y Tigelino, quienes se esmeraron en agradar al príncipe con las mayores sutilezas de crueldad. Un tribuno, llamado Subrio Flavio, tuvo valor para decir a Nerón: nadie te ha sido más fiel mientras que has merecido ser amado. Te aborrezco desde que te has hecho parricida, cochero, cómico e incendiario. Lucano, después de haberse deshonrado con las mayores debilidades, se hizo abrir las venas. Séneca sufrió la misma suerte. Nerón se sirvió de esta conspiración para dar muerte a todos aquellos cuyos bienes ambicionaba, 6. Cuyas virtudes detestaba. Guerras de los romanos en tiempo de Neron. Mientras que el señor del mundo se encenagaba en toda clase de excesos, sus legiones se cubrían de gloria en las dos extremidades del imperio. En Occidente, los romanos aplicaban a la Gran Bretaña la ley dada por Claudio contra el culto druídico. Los sacerdotes de los bretones huían de la persecución, y se retiraban tida el oeste conforme avanzaban los romanos. Habiéndose refugiado al fin en la pequeña isla de Mona, Suetonio Paulino, teniente de Nerón en esta nueva provincia, resolvió atacarlos en su último asilo y destruir de este modo el foco de la rebelión. Tomó fácilmente esta posición, y elevó en ella una fortaleza para guardar el Historia romana. 427. País. Pero apenas había conquistado a aquellos insulares, supo la sublevación de los bretones del este. La insurrección se había extendido por todas las ciudades situadas en la orilla del Támesis. La novena legión, mandada por Cerealis, fue derrotada, y los bretones, animados por estos triunfos, hacían oír en todas partes gritos de libertad e independencia. Suetonio, alarmado con estas terribles noticias, acudió y destruyó el ejército de los insurrectos. Esta victoria aseguró la dominación romana en aquel país. 61. En Oriente, el bravo Corbulón atacó a Bologeso, rey de los partos, y le quitó la dominación de la Armenia, para devolvérsela a Tigrano, uno de los antiguos descendientes de los sacerdotes reyes de la Capadocia. 60. Después de esta victoria, Corbulón se vio obligado a compartir el mando con Sesenio Peto, se retiró de la provincia y dejó a su colega en presencia de los partos. Peto fue derrotado, y hubo necesidad de reponer a Corbulón en su antigua autoridad para devolver a las armas romanas su primer brillo. Corbulón derrotó a los partos, les dictó las condiciones de la paz, y envió a Tiridato a Roma para ser coronado rey de la Armenia por mano de Nerón. Este espectáculo despertó en el emperador el deseo de hacer conquistas y de sobrepujar por sus hazañas la gloria de todos sus generales. Ordenó alistamientos de tropas, y llegó a Grecia con un ejército bastante numeroso para subyugar a los partos. 66. Desgraciadamente no había en este ejército sino flautistas y cantores, y toda la ambición del príncipe se limitó a triunfar en los Juegos Olímpicos, y a recibir aplausos de todos los griegos por su talento de músico y su voz celestial. Llamó de nuevo a Corbulón, cuya gloria le hacía sombra, y cuando este valiente general llegó a Corinta, encontró 428. ALMACEN de la Juventud.
Un decreto de muerte en recompensa de sus hazañas. Bien merecido lo tengo, dijo, y al pronunciar estas palabras se pasó con su propia espada. El rumor de una conspiración hizo que Nerón volviese a Roma. Presentóse como triunfador sobre un carro tirado por caballos blancos, haciendo alarde de sus 1800 coronas, y de los nombres de las piezas que se las habían hecho ganar, y recibiendo en ofrenda una infinidad de pájaros diversos. Triste fin de Neron 68. El mundo, dice. Suetonio, después de haber soportado a este monstruo durante cerca de 14 años, hizo por fin justicia. Vindex, que mandaba en las Galias, dio la señal sublevando su provincia. Nerón supo en Nápoles la noticia de esta revolución, el aniversario del asesinato de su madre Agripina. Pasó todavía 8 días celebrando combates de atletas, y no fue a Roma sino a la última extremidad. En lugar de convocar al pueblo y al Senado, se entretuvo en ensayar unas máquinas hidráulicas de nueva invención. En este intermedio supo que Galba se le había insurreccionado en España, y que todos los ejércitos se habían puesto bajo el mando de Vindex. En medio de su desesperación rasgó sus vestiduras, se golpeó la cabeza, y exclamó que estaba perdido. Hizo cortar los cabellos a sus concubinas, las armó con hachas y escudos como amazonas, y se dispuso a salir de Roma con ellas. Entonces deliberó si se retiraría entre los partos, si iría a echarse a los pies de Galba, 6 si aparecería enlutado en la tribuna de las arengas para pedir perdón de lo pasado. No se atrevió a tomar este último partido, temiendo ser hecho pedazos por el pueblo antes de llegar a la plaza pública. Sabiendo que ni el gladiador Espicilo ni otro alguno querían degollarle como él lo deseaba, exclamó. Amjagfile Dume 117. A. Fi. Fi 1. Muerte de Neron. Historia romana. 429. Con que no tengo amigos ni enemigos L y corrió a precipitarse en el Tíber. Habiéndose detenido, fue a refugiarse a la estrecha y sucia morada de Faon, uno de sus libertos. Allí supo que el Senado le había declarado enemigo de la patria. Atemorizado por la suerte que se le reservaba, cogió 2 puñales que llevaba consigo y se los clavó en la garganta, ayudado por su secretario Epafrodito. Jamás hubo vida más atroz, pero tampoco hubo muerte más triste ni más vergonzosa. Pereció a la edad de 32 años, el día en que había hecho morir su esposa Octavia. La alegría pública fue tan grande que el pueblo corría por las calles, llevando en la cabeza el gorro de la libertad. Jesucristo y su doctrina. Al fin del reinado de Herodes, y en el tiempo en que los fariseos introducían en la religión de los judíos toda clase de abusos, Jesucristo fue enviado sobre la tierra para restablecer el reino en la casa de David, de una manera más elevada de lo que los judíos carnales la comprendían, y para predicar la doctrina que Dios la había resuelto hacer anunciar a todo el universo. Este admirable niño, llamado por Isaías el Dios fuerte, el Padre de los siglos futuros y el autor de la paz, nace de una virgen en Belén, y viene allí a reconocer el origen de su raza. Concebido por el Espíritu Santo, santo por su nacimiento, solo digno de reparar el vicio del nuestro, recibe el nombre de Salvador, porque había de salvarnos de nuestros pecados. Poco después de su nacimiento, una nueva estrella, figura de la luz, que debía dar a los gentiles, se hace ver en Oriente, y trae al Salvador niño todavía las primicias de la gentilidad convertida. Enseguida, este Señor tan deseado viene a su santo templo, en donde Simeón le mira, no solamente como a la gloria de Israel, sino tam. Y 30. ALMACEN de la juventud. Bien como la luz de las naciones infieles. Cuando llegaba el tiempo de predicar su evangelio, San Juan Bautista, que le habla de preparar el camino, llamó a todos los pecadores a la penitencia, e hizo resonar sus gritos por todo el desierto, en el que Alda vivido desde sus primeros años con tanta austeridad como inocencia. El pueblo, que hacia 500 años no había visto profeta alguno, reconoció a este nuevo Elías, y estaba muy dispuesto a tomarle por el Salvador, tan admirable pareció su santidad. Pero él mismo mostraba al pueblo aquel a quien no era digno de desatarle los zapatos. En fin, Jesucristo comienza a
predicar su evangelio, y a revelar los secretos que vella de toda eternidad en el seno de su Padre. Aunque enviado para todo el mundo, solamente se dirige por de pronto a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, a las que venía también enviado principalmente. Pero prepara el camino a la conversión de los samaritanos y de los gentiles. Una mujer samaritana le reconoce por el Cristo que su nación esperaba también como la de los judíos, y aprende de él el misterio del culto nuevo que no se limitará a un lugar determinado. Una mujer cananea e idólatra le arranca, por decirlo ad hoc desechada, la cura de su hija. Reconoce en diversos lugares a los hijos de Abraham en los gentiles, y habla de su doctrina como que debía ser predicada, contradicha y recibida por toda la tierra. Jamás el mundo le había visto nada semejante, y sus apóstoles se admiran. No oculta a los suyos las tristes pruebas que baldan de experimentar. Les hace ver las violencias y la seducción empleadas contra ellos, las persecuciones, las falsas doctrinas, los falsos hermanos, la guerra interior y exterior, la fe combatida por todas estas pruebas. Al fin de los tiempos la decadencia de esta fe y la tibieza. Historia romana. 431. De la caridad entre sus discípulos, y en medio de tantos peligros su iglesia y la verdad siempre invencibles. Lió aquí pues una nueva conducta y un nuevo orden de cosas. No se habla ya a los hijos de Dios de recompensas temporales. Jesucristo les muestra una vida futura. Y teniéndoles suspensos con esta esperanza, les enseña a deshacerse de todas las cosas sensibles. La cruz y la paciencia vienen a ser su herencia en la tierra, y se les propone el cielo para que lo conquisten a viva fuerza. Jesucristo, que muestra a los hombres esta nueva senda, es el primero que entra en ella. Predica verdades puras que aturden a los hombres groseros aunque ensoberbecidos. Descubre el orgullo oculto y la hipocresía de los fariseos y de los doctores de la ley que la corrompían por sus interpretaciones. En medio de estas reconvenciones honra su ministerio y la cátedra de Moisés en que están sentados. Frecuenta el templo cuya santidad hace respetar, y envía a los sacerdotes los leprosos que ha curado. De esta manera enseña a los hombres cómo deben reprender y reprimir los abusos sin perjuicio del ministerio establecido por Dios, y demuestra que el cuerpo de la sinagoga subsistía a pesar de la corrupción de los particulares. Pero se inclinaba visiblemente a su ruina. Los pontífices y los fariseos animaban contra Jesucristo al pueblo judío, cuya religión se le hacía supersticiosa. El pueblo no puede sufrir al Salvador del mundo, que le llama a unas prácticas sólidas, pero difíciles. El más santo y el mejor de todos los hombres, la santidad y la bondad misma, llega a ser el más envidiado y aborrecido. No por ello se desanima, ni cesa de hacer bien a sus conciudadanos. Pero ve su ingratitud, pronostica con lágrimas su castigo y anuncia a Jerusalén su próxima caída. También predice que los judíos, 432. ADUCEN de la juventud, enemigos de la verdad que les predica serían entregados al error y llegarían a ser el juguete de los falsos profetas. Sin embargo, los celos de los fariseos y de los sacerdotes le llevan a un suplicio infame. Sus discípulos le abandonan, y uno de ellos, le vende. El primero y el más celoso de todos le reniega 3 veces. Acusado ante el consejo, honra hasta el fin el ministerio de los sacerdotes, y responde en términos precisos al pontífice. ¿Qué le preguntaba jurídicamente? Pero habla llegado el momento en que la sinagoga debía ser reprobada. El pontífice y todo el consejo condenan a Jesucristo porque se llamaba el Cristo, Hijo de Dios. Es entregado a Pilato, presidente romano. Su inocencia es reconocida por su juez, a quien la política y el interés hacen obrar contra su conciencia. El justo es condenado a muerte, el mayor de todos los crímenes da lugar a la obediencia más perfecta que jamás existió. Jesús, dueño de su vida y de todas las cosas, se abandona voluntariamente al furor de los malos, y ofrece el sacrificio que había de proteger a todo el género humano. Estando en la cruz mira en las profecías lo que le faltaba que hacer, lo concluye y dice: todo está consumado. Al decir estas palabras todo cambia en el mundo, la ley cesa, las figuras pasan, los sacrificios son abolidos por una oblación más perfecta.
Hecho esto, Jesucristo expira con un gran gemido. Toda la naturaleza se conmueve. El centurión que le guardaba, admirado de tal muerte, exclama que es verdaderamente el Hijo de Dios, y los espectadores se vuelven de allí dándose golpes de pecho. Resucita al tercero día. Aparece a los suyos que le habían abandonado, y que se obstinaban en no creer su resurrección. Le ven, le hablan, le tocan y quedan convencidos. Para confirmar la fe de su resurrección, se manifiesta diversas veces y en muchas circunstancias. Sus discípulos le. Historia romana. 433. Ven en particular y también. Todos reunidos. Una vez se presenta a más de 500 hombres. Un apóstol que lo ha escrito asegura que la mayor parte de ellos vivían aún, en el tiempo en que él escribía. Jesucristo resucitado da a sus apóstoles todo el tiempo que quieren para considerarle bien, y después de haberse puesto entre sus manos de todas las maneras que ellos deseaban, y de modo que no pueda quedarles la menor duda, les ordena dar testimonio de lo que han visto, de lo que han oído, y de lo que han tocado. Mission de los apóstoles. Para derramar en todos los lugares y en todos los siglos tan altas verdades, y para poner en vigor, en medio de la corrupción, unas prácticas tan puras, era necesario una virtud sobrehumana. Esa es la razón por qué Jesucristo promete enviar el Espíritu Santo, para fortalecer a sus apóstoles y animar eternamente el cuerpo de la Iglesia. Esta fuerza del Espíritu Santo, para declararse más, debía presentarse en medio de la enfermedad. Os enviaré, dijo Jesucristo a los apóstoles, lo que mi Padre ha prometido, es decir, el Espíritu Santo. Mientras tanto, descansad en Jerusalén, no emprendáis nada hasta que estéis revestidos de la fuerza del cielo. Para obedecer esta orden, permanecen encerrados 40 días. El Espíritu Santo desciende en la época determinada. Las lenguas de fuego que cayeron sobre los discípulos de Jesucristo marcan la eficacia de su palabra. La predicación comienza, los apóstoles dan testimonio de Jesucristo. Están prontos a sacrificarlo todo para sostener que le han visto resucitado. Los milagros siguen a sus palabras. En 2 predicaciones de San Pedro se convierten 8.000 judíos, y llorando su error son lavados en la sangre que habían derramado. 434. ALMACEN de la juventud. Pedro y Juan son llevados ante el consejo de los judíos que les prohíbe hablar al pueblo. No podemos, respondieron, callar todas las cosas que hemos visto y que hemos oído. El Sanedrín, confundido por esta valerosa firmeza, no sabe qué partido tomar. Dejadles hacer, dijo Gamaliel, si esta obra viene de los hombres se destruirá por sí sola. Si viene de Dios, no podréis destruirla. En breve se vid que la obra era divina, porque no cesó de crecer y aumentarse, no solo en la Judea, sino también en todos los países del mundo. Trabajos apostólicos de San Pablo. Pablo, uno de los mayores perseguidores de los cristianos, fue un día aterrado por la fuerza de Dios en el camino de Damasco. Sus ojos se abrieron sin la verdad, y recibió del cielo la misión de anunciar el Evangelio a los gentiles. Sin embargo, antes de comenzar sus viajes apostólicos, fue a Jerusalén para ver a Pedro y hacerse reconocer de él como apóstol. Después recorrió la Siria y la Cilicia, propagó el cristianismo en la gran ciudad de Antioquía, y fue a predicar con Bernabé a la isla de Chipre y al mediodía del Asia Menor. Después de esta gran misión volvió a Antioquía, fue a dar cuenta de sus primeros trabajos a Pedro que se encontraba aún en Jerusalén, y volvió segunda vez al Asia Menor para concluir la conversión de todo este país. Predicó con el mayor éxito en la Frigia, la Misia, la Lidia y la Tróade, se unió estrechamente a su amado Timoteo y al evangelista San Lucas, y pasó a la Macedonia donde fundó las grandes iglesias de Filipos, Tesajónica y Berea. De allí se embarcó para Atenas, en cuya ciudad anunció delante del Areópago el Dios desconocido, y terminó esta gloriosa misión por el establecimiento de la iglesia de Corinto. Historia romana. 433. Estos trabajos le habían tenido alejado de Antioquía por espacio de año y medio. Trasladóse a dicha ciudad después de tan larga ausencia, pasando por Efeso, Cesarea y Jerusalén.
Enseguida hizo por tercera vez una misión en el Asia Menor. Habiendo sabido las disputas que se suscitaron entre los corintios y los gálatas, les escribió para dirimir las controversias que les agitaban. Visitó las iglesias de Macedonia, envió otra carta a Corinto, y fue él mismo a esta ciudad para ahogar todas las semillas de discordia que el espíritu de las tinieblas había derramado en ella. Desde Corinto escribió a los romanos. En este último viaje recogió limosnas para los fieles de Jerusalén. Sabía la persecución que le esperaba en esta última ciudad, pero nada pudo detener su celo. Cuando compareció delante del gobernador de la Judea, usó de los derechos que le daba su título de ciudadano romano, y apeló de él al César. Le enviaron a Roma donde estuvo cautivo durante 2 años. Luego que se le puso en libertad, principió de nuevo sus trabajos apostólicos y evangelizó el occidente. Por desgracia los ascetos de los apóstoles se detienen aquí, y no se poseen ya acerca de las últimas misiones del apóstol de los gentiles sino tradiciones muy respetables sin duda, pero que con todo eso no bastan para dar una entera certidumbre. No obstante, es incontestable que San Pedro y él fueron decapitados el mismo día en Roma en tiempo de Nerón. Trabajos apostólicos de San Pedro. Las Sagradas Escrituras no nos han conservado tantos detalles sobre las misiones del jefe de los apóstoles como acerca de las de San Pablo. Más parece que el Espíritu Santo que las ha dictado ha cuidado de hacer sobresalir por los 27. 438. ALMACEN de la juventud. Hecho su primacía de honor y de jurisdicción. Así es que le vemos a la cabeza de todos los asuntos importantes. Preside la elección del apóstol Matías. Es el primero que habla al pueblo después de la venida del Espíritu Santo. Habla al Sanedrín en nombre de todos los apóstoles. Hace el primer milagro, y es el primero que pronuncia una sentencia terrible contra Ananías, y el primero que abre las puertas de la iglesia cristiana a los gentiles. A Pedro es a quien busca Pablo en Jerusalén, después de su conversión, para hablar con él. Pedro es quien preside el primer concilio de Jerusalén, y siempre es Pedro a quien todos los evangelistas llaman el primero, aunque no fue el primero que siguió a Jesucristo, prueba cierta de que todos los apóstoles reconocieron su primacía. Con respecto a sus trabajos apostólicos, sabemos que fundó la primera iglesia cristiana en Jerusalén, y arregló en la Judea y el país de Samaria todas las comunidades nuevas de los primeros cristianos. Cuando la fe se extendió por el oriente, residió algún tiempo en Antioquía, capital de toda esta parte del mundo. Después evangelizó sucesivamente el Ponto, la Capadocia, la Galacia, el Asia y la Bitinia. Habiéndose extendido el reinado de Jesucristo en Occidente tanto como en Oriente, Pedro salió de Antioquía para ir a fijar su residencia en Roma, reina y dueña de todas las naciones. Selló con su sangre la fe, y fue crucificado como su divino maestro. Trabajos de los demás apóstoles. Habiendo sido conforme en todo la vida de los demás apóstoles a las de San Pedro y San Pablo, los sagrados libros no han cuidado de volver a decirnos los mismos milagros, las mismas virtudes y los mismos padecimientos. Según él, Historia Romana, 437. Testimonio de los historiadores eclesiásticos, Santiago, hijo de Alfeo, fue el primer obispo de Jerusalén, y derramó su sangre por la fe en tiempo de Agripa. San Mateo predicó en la India y en la Etiopía. San Andrés en la Escitia, el Epiro y la Tracia, y murió en Patras en Acaya. San Felipe recorrió la Alta Asia y murió en Hierápolis en Frigia. Santo Tomás evangelizó a los partos. San Judas Tadeo llevó la fe a la Mesopotamia y fue martirizado en Persia 6 en Armenia. San Simón el Celesgrado murió igualmente mártir en Persia, después de haber predicado en este país, en Mesopotamia, Arabia y Idumea. San Bartolomé fue a las Indias, y San Matías, elegido en lugar de Judas, recorrió la Capadocia, las costas del mar Caspio y fue martirizado en Cólchide. San Juan habitó principalmente en Efeso, desde donde dirigió las iglesias del Asia Menor. Por este cuadro se ve que los apóstoles se esparcieron realmente en todas las naciones, y se comprende cómo fue que algunos años después de la ascensión de Jesucristo, San Pablo podía escribir a los romanos, que el Evangelio había sido anunciado a
toda la tierra. De la constitución de la Iglesia. La Iglesia se manifestó desde el principio en el mundo con su constitución y su jerarquía. Jesucristo transmitió a sus apóstoles la plenitud de su sacerdocio por medio de estas palabras evangélicas. Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo vosotros. El que os escuche me escucha, el que os desprecie me desprecia. Los apóstoles, para perpetuar su ministerio, transmitieron igualmente su poder y su misión a los obispos, y les establecieron como sus sucesores. Las epístolas de San Pablo a Tito y Timoteo prueban que estos obispos no tenían jurisdicción sino sobre una parte determinada de la Iglesia, pero goza. 438. ADUCEN de la juventud. Van de ella en toda su plenitud. Como les apóstoles habían tenido a Pedro por jefe, así vemos a todos los sucesores de San Pedro ejercer desde el principio en toda la Iglesia su autoridad suprema. Después de los obispos venían los presbíteros que les ayudaban en la administración de los sacramentos. Según las cartas de San Ignacio, los presbíteros recibían de los obispos todos sus poderes, pero no podían como ellos comunicarlos por medio de la ordenación. En fin, el tercer grado de la jerarquía se componía de los diáconos 6 ministros que los apóstoles labial, establecido para predicar, bautizar, distribuir limosnas y servir a la mesa en las grandes asambleas de los fieles. Vida interior asterisco de los primeros cristianos. La Escritura nos enseña que los primeros cristianos recibían con gran docilidad las lecciones de todos aquellos ministros sagrados, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y santificaban sus acciones por medio de la oración. Todos estaban unidos, y todo cuanto tenían era común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y los distribuían a todos, según la necesidad de cada uno. Continuaban yendo todos los días al templo unidos en espíritu, y rompiendo el pan en sus casas, tomaban su alimento con alegría y simplicidad de corazón, alabando a Dios y siendo amados de todo el pueblo. La multitud de los creyentes no tenía más que un corazón y un alma, y generalmente participaban de todo. Entre ellos no había pobres, porque todos los que tenían tierra 6 casas las vendían y presentaban el precio de ellas. Lo ponía a los pies de los apóstoles, y se distraía con caridad. Fácil es conocer que esta comunidad de vida y de bienes fue una situación excepcional debida al primer. Historia romana. 439. Fervor de los cristianos. Todos estos dones eran voluntarios, y en breve, cuando se aumentó la iglesia, se vio aumentarse también el número de los fieles que, aun cuando abrazaban la doctrina de Jesucristo, no por eso renunciaron a sus riquezas. A pesar de las grandes virtudes que brillaron en el seno de esta nueva sociedad, también se vieron en ella grandes escándalos. San Pablo reconviene a un corintio por un crimen que llama inaudito aún entre los infieles, se esfuerza en calmar todas las divisiones que agitaban la iglesia de Corinto, nos habla de graves desórdenes que estallaban en las asambleas sagradas, y por los numerosos consejos que da a los cristianos de su tiempo, nos revela que el agua del bautismo no apagaba en los hombres de entonces ni en los de hoy el foco de la concupiscencia. Para hacer estas prevaricaciones menos numerosas, hubo necesidad de dictar leyes severas contra los que se deshonraban con crímenes públicos. Se les excomulgaba, es decir, quedaban separados de la sociedad de los fieles, y no podían entrar en ella sino después de largas pruebas y duras penitencias. Pero contra los que más severidad había era contra los novadores que trataban de alterar la doctrina de Jesucristo, de las herejías. Porque si hubo en todo tiempo en la iglesia hombres de corazón corrompido, también hubo siempre espíritus inquietos y orgullosos, que no podían sufrir el yugo de la autoridad. Los apóstoles se pronunciaban con mucha fuerza contra todos esos artífices de novedades profanas. Así San Pablo combate vigorosamente a los judíos que trataban de unir la ley de Moisés con la de Jesucristo, y que formaron una secta llamada con este motivo la secta de los judaizantes. Esta secta, como todas las herejías que nacieron más tarde. 440. ALMACEN de la juventud. Se dividió en otras muchas, los ebionitas, los nazarenos y los erintios. Cada una de estas sectas entendía la doctrina de Jesucristo a su manera.
Los unos, como los ebionitas, no admitían entre las sagradas escrituras más que el Evangelio de San Mateo. Los demás, como los nazarenos, crearon una apócrifa vida de Jesucristo, a la que llamaron el Evangelio según los hebreos. San Pablo combatió la mayor parte de estos errores. Pero el apóstol que pareció suscitado de Dios muy especialmente para aniquilarlos, fue San Juan. Encontrábase en los lugares más corrompidos por estas deplorables doctrinas, que todas tendían a negar la divinidad de Jesucristo. Escribió su admirable Evangelio, en el que estableció, desde el principio, que el que lo ha creado todo no es ser humano, como decían los ebionitas. Que el Verbo no solo descendió a Jesús como lo decían los erintios y los docetos, sino que se hizo realmente carne. Y que no es por Moisés, como lo suponían los judaizantes, sino por la fe en Jesucristo que se llega a ser Hijo de Dios. Los tiempos apostólicos terminan con San Juan. Reinado de Galba, 68. El sucesor de Nerón, el viejo Galba, era pariente de Livia, mujer de Augusto, y contaba una multitud de hombres ilustres entre sus antepasados. Expuso en el vestíbulo del palacio su árbol genealógico, en el cual se hacía descender de Júpiter por parte de su padre, y de Pasifae, mujer de Minos, por parte de su madre. Después de haber sido pretor, gobernó la Aquitania durante un año, y enseguida fue honrado en el consulado. Calígula le di del mando de los ejércitos de Germania, en los que adquirid gran reputación. Rehusó el imperio a la muerte de este príncipe, y por esta moderación se granjed la estimación y Historia romana. 444. Afecto de Claudio, quien le nombré procónsul en África. Su bella conducta en esta provincia le mereció los honores del triunfo. Nerón le sacó de su retiro para enviarle a la Tarraconense, que era la mejor provincia de España, con el título de gobernador. Allí recibió del galo Vinclex, propretor de la Aquitania, una carta que le exhortaba a declararse vengador y señor del género humano. Subió pues a su tribunal, hizo llevar delante de sí las imágenes de los ciudadanos que Nerón había hecho morir, y al mismo tiempo que acoge a las aclamaciones de la multitud que le proclamaba emperador, declaró no queda ser más que lugarteniente del Senado y del pueblo romano. Sin embargo, cuando supo la muerte de Nerón, dejó aquel título y tomó el de César. Entonces se revistió con el traje de guerra, suspendió a su cuello un puñal, y se puso en marcha muy decidido a no volver a tomar la toga sino después de haber echado abajo a los que le disputaban el imperio. Ninfidio Sabino, prefecto del pretorio, era uno de ellos. Había sido el principal autor de la caída de Nerón, pero no proclamó a Galba sino con el objeto de hacerse dueño del poder soberano. Su crédito en Roma era inmenso. A pesar de esto se indispuso con todos por su crueldad y arrogancia, y como temían ver en él un segundo Nerón, le asesinaron el mismo día en que esperaba ser proclamado emperador. Galba supo esta noticia cuando se dirige hacia Roma. Desgraciadamente para él, sus enemigos le habían ya dado en la capital del mundo la reputación de avaro y cruel. Decíase que había impuesto multas de consideración a las ciudades de España y de la Galia que no habían querido reconocerle. Que había condenado a muerte muchos gobernadores con sus mujeres y sus hijos, que había vendido una corona de oro del peso de 15 li. 442. ALMACEN de la juventud. Bras que robó a Júpiter en un antiguo templo de Tairagona. Él confirmó todos estos sensibles rumores, despidiendo sin recompensa la antigua guardia alemana, tan célebre por su fidelidad, reduciendo las tropas marítimas al estado de los soldados legionarios. Y condenando a muerte a todos los partidarios de Ninfidio. El pueblo le despreció cuando le vid gobernado despóticamente por 3 cortesanos, Vinio, su teniente en España, Laco, prefecto del pretorio, y el liberto Iselo. Galba perdió la amistad de los pretorianos, negándoles el dinero que les había prometido, y viendo que se alborotaban. Acostumbro, dijo, a elegir mis soldados, no a comprarlos. Estas bellas palabras no le hicieron honor, porque se atribuyeron menos a su valor que a su avaricia. Las revoluciones que estallaron entre tanto en África y en Germania fueron comprimidas al momento.
Pero poco después se supo que las legiones de la Baja Germania habían elegido a Vitelio emperador. Galba sintió que su vejez necesitaba un apoyo, y adoptó al joven Pison. Otón, que pretendía aquel honor, sintió mucho esta preferencia y levantó el estandarte de la rebelión en medio de la plaza pública. 23 soldados solamente se unieron a él. Ong no era débil ni tímido, tuvo miedo de tan pequeño número, y desde entonces pensó en renunciar a su designio. Los soldados se opusieron a ello, y en un instante ganaron a todos sus compañeros, y el campo entero se declaró por él. El anciano emperador creyó por de pronto que su rival había sido muerto. Pero al momento, como un viento que cambia de repente, el rumor contrario le hizo saber que era dueño del ejército. Algunos soldados de caballería e infantería se precipitaron al instante sobre Galba, le gritaron: «Y retírate, hombre privado». Y después de haberle arrojado. Historia romana. 443. En su litera una infinidad de dardos, le dieron con sus machetes y le asesinaron. Cuando llevaron su cabeza a Otón, exclamó: «Amigos míos, nada habéis hecho, mientras que no me traigáis la de Pison». No la esperó mucho tiempo. Este desgraciado joven había sido herido y se refugió en el templo de Vesta, a donde fue perseguido y degollado por un soldado llamado Marco. También cortaron la cabeza a Vinio y a Laco, los dos favoritos de Galba, y se las llevaron todas a Otón pidiéndole el premio de este servicio. Galba pereció a la edad de 63 años después de 7 meses de reinado. Reinado de Otón 69. Otón se presentó por la tarde al Senado, y habló como si se hubiera visto obligado a aceptar el imperio. Le respondieron por medio de alabanzas, en las que se podía conocer la misma sinceridad. Los senadores le colmaron de todos los honores que habían sido tan funestos a Galba. Desde el Senado fue al Capitolio, y allí ofreció un sacrificio que le pareció de mal agüero. Desde entonces experimentó los cuidados e inquietudes del poder. Durante la noche le agitaban unos sueños detestables, le parecía oír que los manes de Galba clamaban venganza contra él, y de día estos recuerdos despertaban en su corazón remordimientos implacables. No obstante, el principio de su reinado pareció dichoso. Concedió al pueblo la muerte del infame Tigelino, ministro de las crueldades y desórdenes de Nerón. Todos le agradecieron este acto de justicia y las virtudes que manifestó inmediatamente después de su advenimiento, pero temían que tan excelentes cualidades fuesen simuladas, y no querían verle levantar estatuas a Nerón ni pedir honores en favor de las mujeres que se habían asociado a los impuros excesos de este tirano. 441. ALMACEN de la juventud. Esto es lo que alejó de él a un gran número de ciudadanos, y excitó la mayor parte a desear por emperador a Vitelio, que acababa de ser proclamado por las legiones de Germania. Este rival de Otón era un hombre grosero, que solamente sabía beber, comer, jugar y perfumarse. Fue elevado al poder soberano antes de la muerte de Galba por dos generales muy hábiles, Cecina y Valente, de modo que Otón tuvo un concurrente así que subió al trono. Toda la Galia obedeció a Vitelio, y sus generales se adelantaron victoriosos hasta las orillas del P.S. Otón salió de Roma, y él mismo se puso a la cabeza de sus tropas, llevando una coraza de hierro, sin adorno y sin esmero, olvidando así la vida muelle y afeminada que había llevado antes. Al principio obtuvo éxitos bastante brillantes. Valente y Cecina experimentaron serios descalabros. Pero habiendo reunido sus fuerzas, Otón quiso que se empeñase una batalla general cerca de Bedriac, entre Cremona y Mantua, y fue derrotado. Esta desgracia no había arruinado de modo alguno sus negocios. Tenía consigo todavía tropas muy decididas. Sabía que las 3 legiones de Mesia habían llegado a Aquilea, y le hubiera sido fácil continuar la guerra. Pero fuese por horror de las guerras civiles, fuese por debilidad de carácter, no pudo soportar por más tiempo su mala fortuna. Comprometió a sus amigos para que se uniesen a Vitelio, quemó todos los papeles que podían serle funestos, distribuyó todo el dinero que tenía a sus criados y amigos, cogió 2 puñal, ensayó la punta de ambos, los colocó bajo su cabecera y se durmió tranquilo.
El día siguiente, al despertarse, cogió uno de ellos y se atravesó el corazón. Fue tan sentido de sus soldados que muchos se degollaron sobre su tumba. No reinó más que 3 meses. Historia romana. 445. Reinado de Vitelio, 69. Luego que Vitelio supo la muerte de Otón, se puso en camino para Roma. Se sabía su glotonería, pero se pensaba que a nadie